Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy, el doctor Luis Daniel García Arzate nos va a hablar de faricimab, la evidencia y el uso clínico. El doctor García es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera, donde realizó su alta especialidad en retina y vítreo y también realizó alta especialidad en investigación en oftalmología. Muchas gracias, doctor García. Y empezamos, y gracias por su asistencia. Agradezco a la doctora Mónica y a Roche por la invitación. A continuación voy a hablar sobre faricimab, que es un antiogénico de uso intraocular, que ya llevo un rato usándolo. En lo personal me ha ido bien y les quería compartir pues la evidencia y el uso clínico que se da actualmente para este. Declaro, este es el conflicto de interés. Actualmente soy speaker de Roche y la evidencia, pues voy a hablar de evidencia científica y estudios de fase 3. Ya llevamos 21 años con la terapia antiangénica. Antes de eso, pues teníamos la terapia láser, donde los pacientes se trataban, pero se quedaban con un escotoma central horrible. Y actualmente, pues ya tenemos esta oportunidad de que los pacientes puedan preservar su visión. Desde 1990, Folkman propone la angiogénesis tumoral, esto para cáncer de colon. Ferrara identifica el factor de crecimiento vascular endotelial como factor clave de neovascularización ocular, causante de retinopatía diabética y degeneración macular. Después, en 2004, la FDA aprueba pegaptanib, Macugen, que bloqueaba la isoforma 165 del factor de crecimiento y tuvo una respuesta moderada, pero esto abrió puerta a que se siguiera estudiando esta terapia para un uso intraocular. Llega en 2005-2006, empieza el boom del antiogénico cuando se usa de manera off-label el bevacizumab para patología retiniana. Y en 2006 se aprueba el primer antiogénico para uso intraocular, que es ranibizumab. Y en 2011 se aprueba el Aflibercept, que sigue a la fecha. Algunas de estas, voy a dar una breve repaso de las patologías que comúnmente tratamos con antiogénicos y empezamos con la degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Aquí el principal problema es que tenemos una disfunción mitocondrial y una alteración en nuestro sistema de complemento, nuestra inmunidad innata. Entonces, al ser más lento, las mitocondrias ser menos eficientes, se empieza a acumular desechos, lo que a su vez se empiezan a acumular en la membrana basal del epitelio pigmentado retiniano. Esto hace que se engruese, genere una inflamación y genera una hipoxia. Al tener una hipoxia, lo que hace el epitelio pigmentado retiniano es: necesito oxígeno, libera factor de crecimiento endotelial, angiopoietina 2 y citocinas inflamatorias, y lo que hace es una neovascularización coroidea secundaria. Su prevalencia es del 1 al 2% en mayores de 50 años, pero esta degeneración macular húmeda es la que le quita el 90% de la visión a los pacientes que tienen esto. La monoterapia actualmente con factor de crecimiento vascular suprime solo el 60-70% de la actividad oxidativa. Es decir, hay más vías que el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces es lo que se está explorando con esta molécula. Si hay un retraso en el diagnóstico y tratamiento, se produce un daño a fotorreceptor irreversible por atrofia y fibrosis. Y actualmente ningún antiogénico pues erradica la neovascularización coroidea, solo la controlamos. Esta patología, la vasculopatía coroidea polipoidea, se confunde mucho con la degeneración macular relacionada a la edad. Todavía no hay consenso, pero ya se ha catalogado como una enfermedad paquicoroidea. Es decir, tenemos un engrosamiento coroideo normal. Los vasos profundos de la coroides comprimen la coriocapilaris. Esto genera una isquemia. Al generar una isquemia hace una red vascular, lo que empieza a formar pólipos. Estos pólipos rompen sobre la retina, hacen un despegamiento del epitelio pigmentado retiniano, hay isquemia, hay liberación de factores de hipoxia como el factor de crecimiento vascular endotelial, citocinas inflamatorias y angiopoietina 2. Esta es mucho más agresiva que la degeneración macular. Una forma fácil de distinguir es que por lo general vamos a encontrar 3 o 4 veces más hemorragias en el polo posterior y puedes tener hemorragia vítrea en estos pacientes. De hecho, hace poco tuve una cirugía, una hemorragia vítrea en estudio, encontré un área completamente
el polo posterior ya fibrótica, con un desprendimiento de retina exudativo por tanta exudación de esta patología. La monoterapia de factor de crecimiento vascular solo hace una regresión del 20 al 30% de estos pólipos. Otra es el edema macular diabético. Aquí pues es de las patologías más comunes que vemos en nuestro país. Tenemos la hiperglucemia es el causante, tenemos productos avanzados de glicación, lo que genera daño y liberación de radicales libres. Esto daña los pericitos, daña el endotelio, se daña el endotelio, hay hipoxia. Se libera HIF, o el factor inducido por hipoxia, y hay una cascada de citocinas inflamatorias. Aquí, como es tan variable, hay muchos polimorfismos. Podemos tener muy elevado el factor de crecimiento vascular endotelial, muy elevado la angiopoietina 2, que voy a hablar más adelante de eso, o elevada la interleucina 6 o factor de necrosis tumoral alfa. Por eso vemos una heterogeneidad anatómica en estos casos. Edema focal, edema difuso, edema espongiforme, más inflamación, líquido subretiniano. Entonces depende de cada paciente. Y hay muchas vías que se deben seguir estudiando para que vaya mejorando el paciente. El edema macular diabético requiere un tratamiento prolongado con una tasa de recurrencia de hasta el 50-60% al suspender la terapia. No debemos de olvidar que estos pacientes ya tienen múltiples comorbilidades y sobre todo si tienen una hemoglobina arriba de 7 o una hipertensión descontrolada o insuficiencia renal, pues es más difícil controlarlos con terapia antiangénica. Otra es la oclusión de vena central y derrama de vena. Esta comparte la misma fisiopatología, que es una trombosis de la vena. En la central es en la lámina cribosa y en la rama periférica es en el cruce arteriovenoso. La arteriosclerosis o enfermedades de coagulabilidad lo que hacen es trombo, éstasis, aumento de la presión hidrostática. Al tener aumento de la presión hidrostática hay fuga masiva de líquido, de eritrocitos, y hay una isquemia muy importante, de hecho más agresiva que la retinopatía diabética. Libera de manera masiva factor de crecimiento vascular endotelial y otro tipo de citocinas inflamatorias. La carga terapéutica debe ser más agresiva en estos pacientes porque tienen mucha isquemia. Entonces requiere una mediana de 8 a 12 inyecciones el primer año y en rama venosa de 6 a 8 inyecciones, ambas con una alta tasa de recurrencia, ya que deja una retina completamente isquémica. Y también de las que tratamos, ese es un problema mecánico. En un ojo miope, arriba de 26 milímetros, tenemos una elongación axial. Al tener una elongación axial, tenemos una coroides adelgazada, una membrana de Bruch que se empieza a adelgazar, es un poco más rígida y se rompe. A través de eso pueden crecer los vasos de la coroides hacia la retina y generar una neovasculación tipo 2, que normalmente está sobre el epitelio pigmentado retiniano. También contribuye mucho que, conforme va pasando el tiempo, esta coriocapilar se adelgaza, no le da suficientes nutrientes al epitelio pigmentado retiniano y libera todos estos factores de crecimiento como VEGF y angiopoietina 2 para hacer un crecimiento de neovascularización coroidea. Por lo general, estas neovascularizaciones son pequeñas pero muy agresivas porque aparecen en el área subfoveal. Lo bueno es que necesitan menos tratamientos para inactivar en comparación con la degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Bueno, se tratan estas patologías en general, pero ya estamos llegando a un techo, del tratamiento con los intravitreos. Y lo que hemos encontrado es que ya hay una fatiga terapéutica, porque muchos pacientes ya no aguantan inyecciones constantes. También tenemos de recordar que en cada inyección hay un riesgo acumulado de complicaciones. Hay una muy temida que es la endoftalmitis, la quiere, pero en cada inyección puede pasar. Y también, como en degeneración macular, hay una respuesta subóptima de un 30%, a pesar de que se están inyectando, pueden persistir con líquido. Y se ha encontrado en estudios que, aunque se conserve el visión y se inyecte, pero hay líquido, se van degradando los fotorreceptores, ya sea con líquido subretiniano o interretiniano. Entonces, se estudió otra de las vías, la vía de la angiopoietina 2. En estados normales, la angiopoietina 1
normalmente mantiene las uniones estrechas en las células endoteliales, lo que disminuye la permeabilidad vascular. Pero en estados de hipoxia o cualquier alteración vascular, se invierte la relación, empieza a aumentar angiopoietina 2 y se destruye estas uniones estrechas, lo que aumenta la permeabilidad. Otra es que es un fuerte recluta bastantes células inflamatorias y hace más sensible a las células endoteliales a que el factor de crecimiento vascular endotelial actúe. Entonces necesitas, lo que hace es que con menos VEGF hace un efecto peor, entonces hace un círculo vicioso. Entonces lo que se propone es que al inhibir de manera simultánea el factor de crecimiento vascular A y la angiopoietina 2, se puede restaurar un equilibrio, mantener una menor permeabilidad y así necesitar menos dosis e inyecciones en el ojo. Se crea la estructura de faricimab, el nombre comercial es Vabysmo, es una molécula de 149 kilodaltons, mediana, diseñado para uso intraocular, es una molécula específica para uso en retina y tienen dos dominios FAP, uno para factor de crecimiento vascular A y el otro para angiopoietina 2. Modificaron la fracción cristalizable para que sea menos inmunogénica y también dure más tiempo de uso intraocular. La farmacocinética, este número entre más se acerca a cero significa que es más difícil separarla de su receptor, el ligado del receptor, y pues tiene una fuerte afinidad sobre el VEGF-A y el angiopoietina 2. Entonces todo en papel suena muy bien, de que se necesita, de que con esta molécula se necesitaría menos dosis, pero se necesitaron estudios fase 3 para poder probarlo. Entonces se realizó un estudio fase 3, se realizaron dos estudios fase 3 gemelos, doble enmascarado, donde se hicieron dos brazos. Lo que se quería saber es qué tantos pacientes podían extenderse a cada 16 semanas. Y otro brazo es aplicar la dosis de aflibercept cada 8 semanas. Entonces, al hacer un estudio de no inferioridad, lo que se vio y lo que se esperaba es que en ganancia de letras era muy similar, 5.8 letras y 5.1 letras al año. Pero donde hubo un beneficio es que tuvo un mejor resultado anatómico. Faricimab demostró mejor proporción de pacientes con ausencia de fluido intrarretiniano y subretiniano comparado con la aflibercept. También hubo una reducción más rápida del grosor del subcampo central de hasta 8 semanas. Esto en el estudio CAT encontraron que entre más rápido disminuye el grosor, el subcampo central, mejor agudeza visual se va a tener a largo plazo. La durabilidad del tratamiento es que el 45% de los pacientes de 16 semanas del estudio de Tenaya, que fue para degeneración macular relacionada a la edad, fue de 45 alcanzaron un intervalo de 16 semanas y 80% alcanzaron hasta 2 semanas. Es decir, se pudo extender. Necesitaron menos dosis. Acaba de salir en 2025 un estudio de extensión, Abonelex, que es de 4 años, donde se reporta que la agudeza visual mejor corregida se mantiene en los años posteriores al término de los estudios principales. Y se extendió un poco más, de hecho más de la mitad de los pacientes se pudo extender a cada 20 semanas y 80% fueron elegibles para cada 12 semanas. Y el perfil de seguridad fue similar a los estudios pivotales. Este fue igual 2 estudios gemelos, pero para edema macular diabético. Aquí la diferencia es que hubo 3 brazos. Agregaron un brazo que le llaman tratamiento personalizado. Nosotros lo conocemos como Treat and Extend. Entonces quería ver hasta cuánto se podían extender los pacientes. Entonces se encontró que a la semana 48 los pacientes recuperaron 11.6 letras y de ahí mantuvieron la misma visión. Misma visión con menos inyecciones, pues se logró el objetivo, que era ver que necesitaba menos dosis. En durabilidad y carga de inyección, en el primer año se encontró un 27.5 de reducción de inyecciones comparado con el brazo de aflibercept de cada 8 semanas y más del 50% a cada 16 semanas se lograron los intervalos de esos pacientes. También se realizó un estudio de extensión a los 4 años donde encontraron una ausencia de edema macular diabético en 9 de cada 10 pacientes,
80% de los pacientes se quedaron en un esquema de cada 8, cada 12. También hay que recordar que estos pacientes pueden requerir más tratamiento debido a sus comorbilidades y la recidiva que tienen. Una incidencia de inflamación intraocular de 1.3, pero no hubo datos de vasculitis oclusiva. Otro detalle importante, en los que hicieron estudios post-hoc, en el estudio de Yosemite Rhine, es que analizaron las angiografías de estos pacientes y midieron los milímetros de mercurio los milímetros cuadrados a los tres meses. Encontraron que los pacientes que se les aplicaba faricimab tenían un 85% de reducción de la fuga angiográfica y un 44% de reducción versus 44% de reducción, lo que es un indicador directo de que se restaura la barrera hematorretiniana y se puede extender esta dosis. Otro detalle que encontraron en los estudios post-hoc es que aquí tenemos un biomarcador reciente que se llama focos hiperreflécticos. Estos focos no generan ninguna sombra, que generan hiporreflectividad, y la hipótesis es que es microglia activada, y al tener microglia activada es un signo indirecto de que hay inflamación. Por eso se lo vemos mucho en pacientes diabéticos o que tienen una oclusión de rama o de vena. Entonces, encontraron que con faricimab sí disminuye el número de estos focos hiperreflécticos, lo que significa que la angiopoietina 2 sí tiene su función antiinflamatoria. Otro es el fluido retiniano como predictor. También en análisis post-hoc encontraron que el volumen residual de fluido tras la fase de carga es mucho menor. Entre más rápido se seque, mejor estabilidad y mejor agudeza visual a largo plazo va a tener nuestro paciente. El perfil de seguridad fue muy similar en los estudios pivotales, fue baja incidencia, comparable, y la oclusión vascular retiniana, hay reportes de caso, también existen reportes de caso en diferentes antiogénicos, igual más adelante lo podemos platicar. Otro detalle importante es que no sé si les ha pasado que inyectan pacientes con edema macular diabético varias veces y después se convierte en un edema macular traccional, que a pesar de antiogénicos ya no está respondiendo, pero porque tiene un componente mecánico y requiere una cirugía. Bueno, encontraron que la acción antiinflamatoria de la angiopoietina 2 puede disminuir la progresión hasta un 50% de la progresión de esto. Y eso es muy bueno. Otro detalle también, los pacientes que llevan más de 10 inyecciones, sí se ha encontrado que la presión intraocular se eleva de 2 a 3 milímetros de mercurio. Hay una elevación sostenida en pacientes de inyecciones crónicas. Es un mecanismo inflamatorio, se ha dicho que es el silicón o la misma molécula. Han encontrado que aumenta más esta presión, por ejemplo, en moléculas grandes como bevacizumab. Entonces, si un paciente necesita menos inyecciones, pues también lo estamos protegiendo, le estamos protegiendo su trabéculo, sobre todo pacientes que son añosos, como con degeneración macular relacionada a la edad o que tienen glaucoma. Otra es que hay un estudio donde comparan la diferencia de presión intraocular. Normalmente todos los pacientes tienen un pico de presión intraocular cuando se inyectan. Y en faricimab se encontró de 15 milímetros y en los demás antiogénicos entre 25 y 30. También voy a aclarar que ya está autorizado por COFEPRIS el uso de faricimab en edema macular para oclusión venosa y derrama. Y esto gracias al estudio, también fase 3, balatónico-mino, que tuvieron una ganancia de más de 7 letras, una reducción de grosor foveal, y en fase de extensión, una alta proporción de pacientes logró mantener la retina con intervalos de hasta 3 meses. También se han estudiado para la patología de vasculopatía coroidea polipoidea, donde encontraron ganancia media de 8.9 y sí lograron un cierre completo mediante angiografía de un 86% de los ojos a 4 meses y un 64% de reducción de los pólipos cuando era 30% con otros antiogénicos. Más del 50% de los pacientes se lograron extender a intervalos de dosis hasta 20 semanas al final del año. Y también, todavía no han salido los resultados, pero es de neovascularización coroidea miópica, donde tiene una ganancia de más 12.2 letras y en promedio los pacientes pueden requerir un promedio de 3.5 inyecciones al año de seguimiento. Los estudios pivotales
son buenos, dan buenos resultados, pero también se tenía que probar con estudios de evidencia de la vida real. Este estudio de Trocky fue de los 6 meses y encontraron que los pacientes que les hacían cambio de antiogénico que no respondían se pudieron extender 2 semanas más. Esto suena poco, pero si vamos acumulando las semanas, pues sí termina siendo menos dosis y menos riesgos. Este es el estudio Farretina, donde en un registro, el estudio IRIS, encontraron que más del 50% de los casos se pudieron extender a más de 8 semanas tras 2 dosis. Esto significa que también tiene una buena capacidad de estabilización endotelial. Y el estudio Elevatum, donde también investigaron población subregistrada como hispanos y afroamericanos y encontraron una ganancia media de 12.3 letras en poblaciones subrepresentadas, sin nuevas señales de seguridad nuevas. Ahora voy a hablar rápido de unos casos clínicos que tomé. Esta es una paciente femenina con catarata bilateral. La operaron en 2017 el ojo derecho, es diagnostica diabetes tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa moderada. Se realiza una capsulotomía en el ojo derecho. Llega en 2023 con una capacidad visual de 20/150, 20/80 y se encuentra edema macular clínicamente significativo con una retinopatía diabética no proliferativa severa. Entonces vemos aquí en el corte del límite macular, vemos que tenemos una línea hiperrefléctica que hace pliegues en capas internas compatible con una membrana epiretiniana grado 2 por Govetto, una pérdida de la arquitectura foveal. Vemos un poquito de distorsión y desorganización de las capas internas, vemos quistes pequeños, vemos focos hiperreflécticos múltiples que son compatibles con inflamación, vemos líquido subretiniano y una disrupción de la capa de elipsoides con membrana limitante externa. En el ojo contralateral vemos poco menos de desorganización, vemos unos quistes medianos con alteración en la capa foveal. Se decide aplicar 3 dosis de faricimab en cada ojo y se cita en un mes. Entonces vemos una adecuada respuesta, una recuperación buena de la agudeza visual a 20/30. La agudeza visual se mantiene en el 20/100, pero esto es secundario que tiene la catarata del ojo izquierdo. Pero vemos no es una resolución completa, pero sí una disminución importante de los focos hiperreflécticos. También una disminución, ya desapareció el líquido subretiniano, la capa de elipsoides y membrana externa con un poquito de disrupción, y aquí quedó una lesión hiperrefléctica que generó una sombra que es compatible con un exudado duro. Y en el otro ojo vemos una adecuada restauración anatómica de la mácula. Segundo caso, una paciente de 87 años, hipertensión, se hizo una facomulsificación en ambos ojos y en marzo de 2023 se hace diagnóstico de una degeneración macular seca bilateral. Agudeza, su capacidad es de 20/30 a 20/40. Vemos aquí pequeños despegamientos de PRI compatible con drusas y vemos una disrupción de la capa de elipsoides en ambos ojos. Acude un año después por metamorfopsias en ojo izquierdo. Vemos que la capacidad visual del ojo derecho se mantiene, pero el izquierdo se fue a 20/60. Y se encuentra en la mácula datos de una hemorragia parafoveal. Y aquí tenemos 20/30, 20/60. El ojo derecho se mantiene. En el ojo izquierdo vemos un despegamiento del epitelio pigmentario, una lesión hiperrefléctica compatible con hemorragia y líquido subretiniano. Entonces se ve tranquilo, se aplican 2 dosis de faricimab y pues vemos una adecuada recuperación anatómica, pero disminuyó las metamorfopsias, pero la capacidad visual queda igual. Esto es importante recalcar porque los pacientes con degeneración macular hay que ser cero tolerantes con estos cambios anatómicos o cualquier sintomatología, ya que visión que va perdiendo, visión que es muy difícil recuperar, entonces se debe tratar pronto. Ese es otro caso clínico, un paciente de 86 años con hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, degeneración macular relacionada a la edad, húmeda en ambos ojos, su agudeza visual de cuentadedos a 20 centímetros y el izquierdo 20/400. Se toma el estudio y vemos que está completamente desorganizado el área, ambas máculas, ¿no? Aquí ya tenemos una desorganización de todas las capas,
vemos fibrosis importante, líquido subretiniano. En el izquierdo vemos una elevación importante, con quistes grandes y líquido sub-EPR. Platiqué con el paciente, el ojo derecho se decide dejar como criterio de futilidad debido a la pobre agudeza visual y los cambios encontrados en el OCT, y se decide intentar 2 dosis de faricimab en el ojo izquierdo. Lo que quiero demostrarles aquí, el paciente recuperó de 20/400 a 20/200. Dice que puede un poquito moverse, pero lo que quería enseñarles es pues la capacidad del medicamento de hacer una diferencia en el secado y la disminución de líquido. Entonces, como conclusión, la inhibición de la angiopoietina 2 y el factor de crecimiento vascular endotelial es una estrategia más para tratar la inestabilidad vascular, no solo la fuga, lo que nos permite extender pues, estas dosis. El objetivo real son 16 semanas, menos carga y menos fatiga terapéutica para el paciente, para que tenga mejor adhesión. Una estabilización más rápida. Los datos de la vida real coinciden con un perfil de seguridad similar, además antiogénicos, y al poder extenderse nos da un poquito más de flexibilidad de irle comentando a los pacientes cómo van. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, lo que quieran.